Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, muy buenos días para toda la comunidad del Colegio La Armonía, para los estudiantes, para las estudiantes, para los profes, las directivas, para los papás, las madres de familia también. Este video nos convoca porque se viene encima el día de hoy ya lo que es la celebración del Día del Idioma, que es un día que no solo nos convoca desde el punto de vista de la celebración del idioma que manejamos, del Día de la Lengua, digamos, sino también a propósito de muchas cosas que nos determinan como sociedad y como cultura. Mi nombre es Giovanni Jaramillo Rojas, yo soy instructor de la Escuela de Formación en Literatura del municipio de Mosquera y entre varios, digamos, de las proyecciones que tenemos, estábamos con el Colegio La Armonía apoyando el proceso de lenguaje y el proceso de castellano y literatura que tiene el colegio. Voy a hacer una pequeña introducción. ¿Por qué celebramos el 23 de abril el Día del Idioma? Es muy sencillo. Hoy justamente se están cumpliendo 404 años de la muerte del gran Miguel de Cervantes Saavedra, que como todos bien sabemos es el autor de tal vez la obra más insigne que se ha escrito en lengua castellana, que es El Quijote de la Mancha. Hay otra particularidad histórica que está bueno tenerla en cuenta y es que el 23 de abril, un 23 de abril, pero de otro año, por supuesto, también murió otro grande, pero es de la lengua anglosajona, del inglés, ¿no? Que es el gran William Shakespeare. Son esas pequeñas cosas que se juntan y que de repente como que dejan una impronta, ¿no? Llaman la atención. Brevemente, desde el 2010, para todos los países de habla hispana, se celebra el Día de la Lengua, el Día del Idioma, por declaración de la Organización de las Naciones Unidas, pero en Colombia se viene celebrando desde 1938, cuando por allá se expidió un decreto y desde ese día, todos los 23 de abril, celebramos el Día del Idioma. Entonces, con los buenos días para todos y para todas, presento también a la profesora Lady Cortés, creo que ustedes la conocen muy bien. Buen día, profe. Joanny, muy buenos días, chicos. El día de hoy, pues estamos con la compañía de Felipe Astros, estudiante del grado sexto, de Karen Armero y de Simón López, estudiantes de grado 11, quienes nos compartirán su experiencia narrativa el día de hoy frente al proceso que les vamos a compartir. Perfecto, muy bien. Bueno, un saludo para Simón, también para Felipe y para Karen. Gracias por acudir a este llamado para el Día del Idioma. Bueno, profe, voy a hacer un par de preguntitas y ya entramos directamente en materia con los chicos. Eh, Quisiera saber, según la perspectiva del Departamento del Lenguaje, ¿cuál es la importancia o por qué es importante saber escribir y leer bien hoy por hoy? Bueno, hoy por hoy nosotros consideramos que las habilidades de la lectura y escritura son dos habilidades que le dan al ser una importancia grandísima frente al conocimiento, la realidad de sí mismo y del mundo, ¿sí? Nosotros consideramos que un estudiante, una persona que sepa leer, no solamente decodificar, no solamente trabajar el código, sino que sepa leer su mundo, que sepa leer la realidad, es un estudiante que va a tener una perspectiva más amplia frente a lo que se está dando y frente al accionar, ¿no? Y un estudiante que va más allá, una persona que va más allá y que sepa escribir, que le guste la escritura, que plasme esa perspectiva de mundo y que se la dé a conocer a otras personas, pues es un estudiante que se va a convertir en un sujeto político, en un sujeto social que pueda permear otros espacios. Es la gran importancia que nosotros le hemos dado desde el área del lenguaje a estas dos habilidades y por la cual hemos llevado un proceso bastante dispendioso durante varios años. Perfecto, profe, ¿por qué razón un profesional debe escribir bien? ¿Cuáles son las ventajas de que un profesional escriba bien?
Bueno, escribir bien tiene muchas ventajas, como lo decía. Uno es que nos puedan leer, ¿sí? Que nos demos a entender, que conozcamos el mundo y que lo demos a conocer desde nuestra perspectiva a otras personas, ¿no? Yo creo que la escritura es un ámbito supremamente amplio, desde el cual se dan a conocer las emociones, se dan a conocer eh, las visiones, se dan a conocer, se dan uno a entender efectivamente a partir de la escritura. No todas las personas sabemos escribir y esa es una dificultad que notamos bastante en el diario de nuestra experiencia como maestros. Y cuando no sabemos escribir es muy difícil hacernos entender. Ok. Karen, una pregunta. ¿Por qué te gusta escribir? ¿Qué te motiva, qué te mueve a la proyección de la escritura? Karen, bueno, creo que la compañera tiene un problema con la ¿Me conexión. escuchas Entonces ya? pasamos. Ah, ¿te escuchamos? No, sí, tal vez. Ahí está. ¿Escuchaste la pregunta? ¿Sí? ¿Ya? Ok, sí, ya te escuchamos. Sí. Sí, señor. ¿Qué te motiva a Bueno, escribir? a mí me motiva a escribir, bueno, hay una, es como digamos el hecho de hacer fluir una serie de pensamientos. Yo creo que hay críticos de la sociedad que si siguiera teniendo en mi cabeza podría generar problemas. Entonces, creo que es importante dejar fluir toda esa sensibilidad que siento hacia mi entorno por medio de la escritura o por medio de este medio. Ok, perfecto. Simón, ¿qué diferencia encuentras radicalmente la proyección de la lengua como lector y como escritor? ¿Qué diferencia encuentro entre ser lector y escritor? Sí, Bueno, bueno, cuando escribo aunque suene aunque se diga mucho, pero es en realidad la inspiración que uno recibe y pues leer me gusta mucho, aunque sinceramente no he leído muchos libros, o sea, no tengo la riqueza de haber leído muchos libros porque también existen muchos géneros, pero la diferencia radica mucho en la imaginación que uno tiene cuando escribe, a diferencia de cuando uno lee, aunque uno interpreta el libro como uno desee, pero pues esa es la diferencia, la imaginación de la persona. ok, perfecto. Felipe, cuéntanos un poco a propósito de cómo construyes un relato. ¿Cómo es ese proceso de escritura? ¿Perdone? ¿Perdone? No le escucho. ¿Ahí me escuchas? No. Ok, te preguntaba ahí. Hola, Hola, sí. ¿ahí me escuchas? Sí. Ah, perfecto. Te quería preguntar, o te estaba preguntando más bien, ¿cómo es ese proceso de creatividad cuando decides escribir un cuento, un relato, un poema? Yo creo que para poder escribir un poema te debes basar en unas cosas, en tu imaginación, poder, en la normatividad, poder imaginarte situaciones en las que tú puedes estar y siguiendo el ejemplo de otras personas, de otros cuentos, poder basarte en algo si puedes, saber estructurar tu cuento, tu poema y así. Ok, bueno, muy bien. Gracias, chicos. Profe, hablamos un poco a propósito de esta belleza que tengo acá entre mis manos, por favor. Claro que sí, Joanny. Bueno, les cuento a todos que Narrando en Armonía, las letras nos llenan de vida. Es la consolidación de un proceso que viene ya desde hace algunos años, como lo había planteado anteriormente. Desde el área del lenguaje le metimos la ficha a todo lo que tenía que ver con la parte de la escritura. Nos dimos cuenta hace algunos años participando en los concursos de escritura municipal que nuestros chicos estaban destacando y que tenían unos muy buenos niveles, así que decidimos generar
una alianza con la editorial OCR, una editorial bogotana de la escritora Luz Helena Arellana y el escritor Luis Ángel Cruz, quienes nos han venido apoyando en este proceso. Decidimos generar un concurso interno de escritura en donde participaron todos los estudiantes del colegio, todos los docentes del área del lenguaje tuvimos la oportunidad de hacer lectura de sus textos. Seleccionamos muy difícilmente, seleccionamos algunos con los cuales decidimos participar y enviarlos a los jurados escritores de la editorial. Ellos seleccionaron 30 textos donde participaron 28 estudiantes, una docente, una madre de familia. El tema fue libre, trabajamos narrativa cuento y pues el día de hoy contamos con nuestro texto impreso, un gran orgullo para nuestra institución, un gran orgullo para el área del lenguaje, tener nuestro propio libro como institución educativa. La portada del libro está enfocada en algunos de los cuentos que se contienen y la realizó un estudiante de grado 11. Este libro lo publicamos el año pasado, en 2019, con un gran esfuerzo, pero con una gran sonrisa de parte de todos, porque fue un trabajo muy en equipo, un trabajo que hoy da sus frutos y que se lo queremos dar a conocer a toda la comunidad mosqueruna. No, esto es una maravilla. Muy pocos colegios realmente le apuestan al tema del lenguaje y de la literatura como algo primordial, como algo medular, ¿no? Entonces felicito mucho esa iniciativa que con la profe Lady y todo el equipo de trabajo del Departamento de Lenguaje del colegio la ha sacado adelante. Bueno, no es fortuito que tengamos a nuestra compañera Karen, a nuestro compañero Felipe, a nuestro compañero Simón en esta teleconferencia. Realmente es muy importante para nosotros poder contar con la presencia de ellos porque ellos son tres de los autores que participan, no sé si se puede llamar así, en esta antología literaria del Colegio de la Armonía, que como bien nos presentó la profesora Lady, se publicó el año pasado. Yo quiero añadir algo que siempre digo en las clases y que me parece muy importante, y es que escribir tiene una importancia que es básicamente incalculable. A ver, cuando escribimos es porque estamos pensando o creemos que lo que estamos escribiendo es importante y tiene una relevancia y le dejamos esto para la posteridad. Es decir, dentro de 30, dentro de 40, dentro de 50 años, algún compañerito que incluso hoy o compañerita que no ha nacido hoy va a poder encontrarse con esto y de pronto Karen ya va a ser una médica muy reconocida. Simón también va a seguir sus caminos de escritura y Felipe va a ser un gran profesor. Pero es dejar testimonio de una época. O si no, simplemente lo diríamos para que el viento cumpliera con su deber, ¿no? ¿Qué es lo que hace el viento? Se lleva las palabras. Entonces, felicitarlos por eso. Comencemos entonces con Felipe Astros, profesora Lady, a ver que nos cuente un poco a propósito de su relato, cómo recibió ese llamado para publicar de pronto una antología. Llama mucho la atención la edad que tienes, ¿no? Y que desde tan chico te guste la literatura. Cuéntanos un poco en qué consiste tu relato, cómo fue ese proceso de escritura y bueno, lo que quieras. Mi cuento trata sobre una niña que en 1918, que su padre y su hermano la torturaban en una mansión que tenía en el sótano. Siempre la torturaban y le daban de comer sobras podridas, agua ya mala. Y al final del cuento, ellos son arrestados y los llevan a la peor cárcel que hay en el reino. Y el rey adopta a la niña. Ok, te pregunto, ¿cómo fue ese proceso de construcción del cuento? Es muy particular, digamos, no sé si de pronto vieron la película Parásitos, que fue una película muy famosa este año porque ganó el premio Oscar a Mejor Película Extranjera y tiene un tema Sí. muy parecido, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas tú a describir, digamos, ese proceso de aislamiento primero y segundo de tortura y posteriormente el desenlace?
Yo para escribir mi libro me basé en muchas historias de terror viejas que había leído, como el terror de Amityville o el monstruo del teatro. Ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir el relato? ¿O cómo fue ese 2 días, proceso? 3 o 2 días. ¿Te sentaste y lo escribiste de un solo tirón? Me pasaba todos los días pensando y escribiendo y qué cambiar las cosas y qué más agregarle. Es decir, como que te acostabas pensando en el relato y te levantabas pensando en el relato y cada vez ibas añadiendo más y más y más suspenso. Ujú. Iba a escribir unas cosas, pero mejor las censuré. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque eran violaciones que le partían la carne o cosas así. Ay, Ah, ya, una cuestión. De todas maneras, también, digamos, la literatura nos permite abordar cualquier tipo de circunstancias, ¿no? Está bien explícito en Don Quijote, profe, en donde hay cualquier cantidad de circunstancias inverosímiles, graciosas, terroríficas y hasta ujú. irreales, ¿no? Sí, Joanny. Y digamos que nuestro libro tiene una gran variedad de todas esas circunstancias y todas esas situaciones. Además de que si hoy nos acompaña Felipe, que es uno de nuestros estudiantes más pequeños que nos acompaña el día de hoy, también te quiero comentar que este libro lo escribieron los niños desde grado primero. ¿Sí? Con el acompañamiento de sus padres, claro, con el acompañamiento de cada uno de sus docentes, pero que nosotros queremos que la comunidad se entere que este libro no es solamente para los grandes, que viene para toda la comunidad educativa, que los niños pequeños tienen una imaginación impresionante, que nosotros como adultos también a veces debemos es permitirles a ellos como orientarlos frente a la forma de escritura, pero las historias que ellos nos cuentan son fascinantes. No, perfecto. Dale, Felipe, cuéntanos un poco cómo llegas a poner el nombre del duque, a Dagny Kloslov. ¿De dónde sale ese personaje? ¿Cómo se te ocurre el apellido, el nombre? Kozlov es una historia, una leyenda de una familia que dicen que aún seguía viviendo en Chernobyl y Kozlov creo que era un torturador. ¿Te inspiras en un personaje histórico? Sí, señor. Bueno, esto es muy importante porque nos damos cuenta que la literatura en sí misma es un documento también histórico que nos deja la posibilidad de entendernos como humanidad, como sociedad específica en diferentes épocas de la historia del mundo, ¿no? Entonces, en este momento, por ejemplo, tú haces una suerte de relato histórico que además agarra determinada estructura dramática, ¿no? Que es la del terror. Eso es muy importante porque la literatura, como las artes en general, nos permiten abordar absolutamente todos los temas de la vida cotidiana. Y la vida cotidiana muchas veces es alegre, es feliz, es alborozada, ¿no? Es bellísima, pero también tiene momentos de tristeza, de dolor, incluso de tragedia. Entonces, digamos que la amalgama es impresionante. Bueno, Simón, cuéntanos un poco a propósito de tu relato. ¿Cómo se llama tu relato? Mi relato se llama La sustituta de pétalos rojos. Muy bien, ¿cómo se te ocurre? Primero, el título es absolutamente seductor. Sí, ¿para qué? No, yo, pues una anécdota que tengo es que en un principio yo pensé en un título, en ese título llamativo, pero el tema del cuento era con una, o sea, tenía que ver con una falda roja, o sea, para lo de los pétalos. Pero luego pensé, y es que yo, al menos yo siempre intento en mis cuentos o en mis libros explicar dentro de su contenido el título. Entonces al final puse una rosa que tiene pétalos rojos. Entonces, y así fue como pensé el título, en todo caso. Bueno, ¿en qué consiste, de qué trata tu cuento? Mi cuento, yo me pongo en los zapatos de una persona
eh, totalmente normal, que aún así tiene problemas de la vida real, en este caso que le hace falta a su papá, que su mamá no lo quiere, que solo tiene un compañero y el compañero es el gato. El tema trata de que él está enamorado de una chica, pero el tema de todo el cuento ronda en cuestión de que la abuela del protagonista murió y él tiene que poner una flor en su tumba, pero él solo quiere poner una flor. En todo caso, él ve un clavel, un clavel y decide ponerlo, pero la chica que él tanto ama le da una rosa, entonces ahí es donde reside el cuento, la decisión de él. Ok, Simón, ¿qué tanto hay de realidad y qué tanto hay de ficción en La sustituta de pétalos rojos? Creo que ficción no hay mucha, la verdad. O sea, de verdad traté de ponerme en los zapatos bueno, reitero, me traté de poner en los zapatos de alguien con una vida normal, pero aún así con los problemas de la vida real. Y, y me di cuenta de que cuando escribí también al personaje femenino, también eh, le puse problemas cotidianos, aunque suene triste y cuando se lee pues es triste, es la realidad. Entonces, en todo caso, podría decir, sin negarlo, que no hay ficción. Ok, ¿has escrito más relatos aparte de este que compartiste en la publicación del año pasado? Sí, señor, he escrito más relatos. Uno se llama, es un libro que estoy escribiendo, se llama, ¿cómo es que se llama? El quebranto de la quimera de Vestido Albino. Ese es el libro que ahorita estoy escribiendo. ¿Y quién es Vestido Albino? El libro es un sueño entero y la que lo sueña es una mujer llamada Verónica y Verónica tiene un vestido albino. Entonces, por eso el título de la quimera es como un sueño, como una ilusión. Entonces, interesantemente ese libro sí es puro ficticio, es pura ficción. Me gusta mucho eso de medieval y todo eso. Ah, también entonces tienes un punto de encuentro con el compañero Felipe ahí como con los relatos históricos. Sí, señor. ¿El terror? ¿Te gusta el terror? El terror me gusta, pero no sabría cómo desarrollarlo. Me gustaría conocerlo más, conocer más el terror. Ok, bueno, te presento a un compañero, Felipe Astros. Él puede ser un gran interlocutor para la literatura de terror. Ah, ok. Sí, apenas. Dale, Simón, muchas gracias. Bueno, Sí, señor. Karen, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos un poco a propósito sobre esa pieza poética que se llama Lienzo Sabor Vainilla. Bueno, Lienzo Sabor Vainilla es un texto que, bueno, narra la vida de una muchacha que está enferma. Entonces, ella cuenta en el relato em, la vida de ella antes de saber que estaba enferma y pues cuando se entera que estaba enferma. El título, Lienzo Sabor Vainilla, nace porque yo creo que la vida es un lienzo en blanco que vamos pintando poco a poco, capa por capa, en la cual podemos añadir detalles, hacer correcciones y también borrar cosas. Obviamente van a quedar em, marquitas, pequeñas marquitas, pero pues lo podemos ir trabajando. Y vainilla, porque creo que la vainilla es simple, es un sabor muy simple y la vida creo que debe ser simple, debe ser, debe ser muy simple, pero tampoco quedarse en un quietismo. Eh, bueno, también narra que ella era una persona que vivía la vida así, sin ponerle cuidado a los detalles, y yo creo que hay que apreciar cada detalle también de la vida, y hay que amar la vida como es, hay que amar las personas como son, hay que respetar los puntos de vista de las demás personas. Ahí dice que, eh, bueno, hubo una pregunta que surgió en mí mientras lo escribía, que la agregué, que decía que si los habitantes de calle no les gustaba la vida o la odiaban, ¿por qué no acababan con ella? Entonces, pues la respuesta a eso fue que tal vez la vida para ellos no es lo mismo que significa para mí, ¿sí? Tal vez lo que yo creo que es tener para ellos no lo es. Entonces,
Es básicamente eso. Muy bien, llama muchísimo la atención y para todas las personas que nos están viendo, la manera como Karen usa el lenguaje, ¿no? Personalmente, cuando yo leí los relatos, y ahora que estamos en una versión, digamos, de la Escuela de Escritura Creativa de la Armonía, es muy particular, digamos, para nosotros darnos cuenta que hay gente tan joven que utiliza el lenguaje de esa manera. Cuéntanos cómo eliges las palabras o cuál es ese proceso de investigación que tienes para tener ese lenguaje tan bien escrito y elaborado. Bueno, no sé, yo creo que es algo natural, es un don natural. Eh, no, realmente no sé, digamos que es normal, entonces se me ocurre como una idea, pero yo creo que hay que ser como más técnico, entonces lo investigo, lo descargo quizás otras lecturas, otros ensayos, para así poder pues nutrir lo que escribo. ¿Lees mientras estás escribiendo? ¿Te parece que es una labor que hay que hacer cuando uno está escribiendo? ¿O más bien escribir es una cosa y leer es otra? Mm, bueno, yo creo que es, o sea, en mi caso, sí, yo leo mientras escribo, digamos, en otro texto que estaba escribiendo, me enviaron la tarea y yo estaba leyendo justo un ensayo de Jean-Paul Sartre, El existencialismo es un humanismo, y pues de ahí saqué como algunas cosas para poder anexar a otra lectura. Entonces, creo que sí es importante que leer mientras estoy escribiendo, pero sí es algo diferente, como lo decía Simón. Ok, perfecto. Felipe, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué tienes en mente estudiar? ¿Estás Me ahí? gustaría estudiar medicina. Medicina. Bueno, Karen también dice que quiere ser médica. Simón. Yo por ahora quiero estudiar comercio internacional, no sé, tal vez me abra puertas a otras muchas cosas, quisiera viajar, no solo salir del país, porque pues todos dicen que quieren salir del país, pero pues también conocer Colombia, pues sí, comercio internacional me podría dar muchas oportunidades. Ok, hay dos cosas. Primero, profe, acá tenemos tres potenciales escritores y escritoras que podemos comenzar a influenciar para que se vayan por las letras, ¿no? Se van por el lado de la medicina, lo cual está muy bien, por eso son los héroes de una pandemia, ¿no? Pero el comercio internacional todavía están a tiempo, chicos. Sí, Giovanni, nosotros tenemos muy felices estudiantes como Karen, como Simón y como Felipe, que escriben muy bien, ¿sí? Se destacan y además no es un ejercicio que se imponga, ¿no? Es un ejercicio que nace, es un ejercicio que les gusta. Entonces, de ahí también ese es un elemento muy importante en la vida de un escritor. Por supuesto. Y Simón toca un tema que es muy importante y es el tema del viaje, ¿no? Que uno puede estar desde su habitación, en Mosquera, en Funza, en Bogotá, y uno puede agarrar un libro y puede irse a Egipto, puede irse a Francia. Hablemos un poco, profe, de la literatura como esa posibilidad de viaje intelectual y sensible. Bueno, sí, Joanny, es un viaje y no solamente a lugares geográficos, sino como a otros mundos, diría yo, ¿no? Hay unos escritores que logran introducirlo a uno en algunos espacios muy descriptivos, muy específicos, no solamente de eso, sino también de emociones. Es un viaje de emociones, la lectura es un viaje de emociones, la escritura es un viaje de emociones. Como decía Simón, la inspiración que le imprime el escritor a su texto y al momento de leerlo, cómo es que nosotros le damos vida a esas palabras que nos han escrito, porque digamos que un escritor escribe no solamente para sí solo, sino escribe para el mundo, escribe para proporcionarle al mundo otra visión. Entonces es un viaje constante, la lectura y la escritura son un viaje constante que van muy, muy, muy unidas, van muy de la mano. Ok, perfecto. Profe, hablemos un poco a propósito del proceso editorial, ¿no?
porque no es fácil recibir tantos relatos, tantas historias con registros tan diferentes y poder organizarlos, digamos, para concertar la forma de un libro. ¿Cómo fue este proceso y la selección de los relatos? Bueno, como lo comenté al principio todos los estudiantes escribieron. Cada uno de los docentes de lenguaje seleccionó muy difícilmente. Personalmente, en algunos grupos tuve que solicitar ayuda para la selección y la ayuda fue ponerlos con los demás compañeros de grado, porque fue muy difícil lo que tú dices. Había diversidad y entre la diversidad es muy difícil seleccionar los textos. Además, por la estructura, habían textos muy bien escritos frente a la estructura, frente a la creatividad, frente a la historia, a los elementos narrativos que se utilizaban. Al final, cada docente propuso por curso 2 o 3 textos que fueron enviados luego a la editorial para que los revisaran 5 jurados y ellos nos pasaron los ganadores. El trabajo que vino después fue un trabajo muy de estilo, en donde nos encontramos con los escritores seleccionados, con los 30 escritores, nos sentamos, revisamos el texto, se le hicieron correcciones, tanto de ortografía de pronto, de coherencia en algunos espacios, de puntuación para mejorar un poco el texto. Los escritores tuvieron nuevamente sus relatos, los mejoraron, volvieron a escribir algunas cosas y pues luego le hicimos una corrección de estilo para luego pues generar la publicación del libro. Ese fue más o menos el proceso que llevamos a cabo como institución. El libro no se va a conocer sino hasta el día del lanzamiento, donde tuvimos la oportunidad de invitar no solamente a nuestros escritores, sino también a sus familias como parte fundamental de este proceso. Ok, perfecto. Bueno, ¿quién se anima, Karen, Felipe, Simón, a leer un fragmento de su cuento? A ver, ¿Vale? ¿Ah, Simón? pues sí, yo sí quiero leer. Vale. El, no sé qué parte. A ver, el principio. Me gusta el Bueno, principio. ¿O no? Sí. Sí, sí, el principio. Pues sí, sí. Em, Pasó a la otra calle, deseoso de comprar dichosa flor. Pisó cuidadoso del charco dejado por el lluvioso lunes. Un martes asoleado difuminó la belleza del clavel blanco que estaba a la venta en paquetes de 5, aunque solo pudo comprar una porque no tenía mucho dinero. Samuel Pinzón era un muchacho de 15 años, bien presentado y sin muchos amigos. Cuando vio la flor, la compró de inmediato y seguidamente volvió un amargo sentimiento a él. Aun así, no desesperó y tomó el regalo. Llegó a su hogar, y la única manera de volver era pasar por el barroso camino a casa. Su abuela Ramona murió en el lecho de una familia que carecía de valores morales, una falta de amor por parte de la madre hacia el muchacho y un padre ausente. Hasta ahí. perfecto. Perfecto, muchas gracias, Karen. Un fragmento de tu cuento, como abre Sí, ya estoy bocas. buscando cuál. Ya estoy buscando. Dale. O Felipe mientras, o ya estás. Ya, Ahí va, Karen. Dale. ok. Estaba ahí sentada en un centro de convivencia culinario o cafetería, como le llaman algunos. Esta vez la lluvia olía a helado, de vainilla para ser más precisa. La lluvia podía oler a lo que yo quisiera. Casi siempre era vainilla. Amaba la simpleza de su sabor y por eso casi siempre era vainilla. No digo que sea mi sabor favorito de helado porque no tengo un sabor favorito de helado. Si lo tuviera, me privaría de descubrir nuevos sabores. Simplemente tomaba un café, solo pensaba en el magnífico sabor que tenía y me preguntaba a qué sabría el que exportaban a otros países. Siempre he escuchado que Colombia exporta el mejor café y que en Colombia solo quedan los rezagos. Pensaba en el magnífico sabor que tendría ese.
pero luego solamente fui agradecida porque ese era el que tenía. De repente sonó la campanita de que colgaba del travesaño superior de la puerta de aquella cafetería. Entró empapada una joven hermosa, escurrían por sus lentes gotas de agua. Se sentó enfrente mío sin darse cuenta que la mesa estaba ocupada, o tal vez sí se dio cuenta, y quería hacerme compañía sin siquiera conocerme. No, perfecto, buenísimo. Me parece algo muy bonito ver como ese crisol, ¿no, profe? De registros, por ejemplo, el narrador omnisciente que es Simón, el relato de Simón y este relato primera persona de Karen. Sí, Que, son dos registros muy diferentes, pero son dos registros que le dan a uno una visión desde la forma en que Karen y Simón también, digamos, yo los conozco a ellos ya hace varios años, hemos venido trabajando desde el área y los registros de ellos son también muy descriptivos a pesar de que, como tú dices, uno está en primera persona y el otro es omnisciente. ok, trabajan mucho la imagen, ¿no? Recordemos también, ya que estamos celebrando el Día del Idioma, todos los recursos, digamos, y por eso es una obra tan importante, El Quijote de la Mancha, porque es una obra que está escrita en diferentes registros, ¿no? Entonces es como ir a la Mancha directamente y ver fotografías, pero fotografías que tienen, digamos, el sello de la escritura. Felipe, un fragmento que nos quieras compartir. Estar encerrada en esa jaula solo hacía su estancia más larga y sus noches más desdichadas. El mirar la luna a través de los barrotes de acero hacían que sus manos se quemaran y que la esperanza de vivir se diluyera cada vez más. Es como cuando uno está en boxeo, ¿no? Y le dan a uno un knockout, ¿no? Súper contundente y ta. Bueno, realmente esperamos que se animen de pronto a explorar algo que tenga que ver como con las letras, ¿no? Médicos hacen falta en la sociedad, especialistas en comercio exterior también, pero bueno, también hay posibilidades creativas, artísticas, estéticas, intelectuales dentro de la literatura. Simón, Karen, Felipe, ¿algo que quieran comentar, añadir, algo que quieran decir? Mm. No sé. Ok, bueno, este año, profe, también seguimos, ¿no? Seguimos como con la iniciativa, seguimos con el proyecto y quiero que por favor nos cuentes un poco a propósito de lo que se viene este año. Bueno, los estamos invitando a toda la comunidad de la educativa de la armonía, a profesores, a padres de familia y por supuesto a estudiantes a la invitación del año 2020 para escribir. El concurso va a iniciar en el mes de junio. Para que ustedes lo tengan muy presente, vamos a estar publicando las fechas y las fases. Nuestro tema de este año son los héroes, como tú lo decías, Joanny, ahorita con motivo de la pandemia tenemos muchos héroes en todos los ámbitos, como lo son del sector salud, del sector agrícola, del sector del transporte, y pues la idea es poder poner todas esas emociones que ahorita estamos sintiendo en esta cuarentena en un texto de 2000 palabras y se los hagamos llegar a nuestros docentes del área de lenguaje. En primaria lo van a estar recepcionando también los docentes para que estén todos muy prestos a participar. Todo junio lo vamos a tener para escribir, para que pronto se acerquen por el medio virtual con los compañeros y podamos hacer algunas observaciones, algunas mejoras a los textos. Nuestro libro de este año, no recuerdo ahorita muy bien el título, pero vamos a cambiarlo porque tenemos una temática muy puntual que es de los héroes. Entonces, es algo así como escribiendo en armonía toda una fantasía. Se va a llamar nuestro texto de este año, que esperamos se publique entre agosto y septiembre. Bueno, entonces con esta invitación maravillosa, qué mejor día para hacerla de pronto pública que el Día del Idioma, el Día de la Lengua. Y bueno, queremos agradecer el tiempo de nuestros panelistas, formalmente les vamos a decir panelistas, de Simón, de Felipe, de Kat, de la profesora Lady.
invitarlos a que no desfallezcamos, digamos, en la posibilidad que tenemos de ahondar en nuestro idioma, ¿no? Recuerdo que el escritor Fernando Vallejo, el escritor antioqueño, dijo en alguna feria internacional del libro que su patria era la lengua española y que eso nos une con mucha gente, ¿no? Nos une con España, nos une con Argentina, nos une con México, con Guatemala, con Cuba, y que somos una gran nación y en esta medida tenemos muchas cosas que contar desde nuestro idioma y tenemos muchas realidades que construir a partir de nuestro idioma. Entonces, bueno, les agradezco mucho el tiempo. No sé si la profesora Lady quiere añadir algo más. No, Giovanni, igual que tú, agradecerles a nuestros estudiantes por participar y por acompañarnos en la celebración del Día del Idioma, invitar a toda la comunidad educativa a participar, a generar sus escritos, a que se contacten con sus profesores para que podamos hacer de este proceso un proceso muy, muy grande, que todo Mosquera se entere de que en la armonía estamos escribiendo, que tenemos excelentes escritores y de invitarnos a todos a que sigamos en el proceso. Perfecto. Bueno, Simón, Karen y Felipe, no dejen de escribir, por favor. Les mandamos un saludo y agradecemos su presencia. Muchas Gracias. gracias. Bueno, sí, señor. Bueno, saludos Hasta a toda luego. la comunidad, saludos a Que toda la estén- comunidad del Colegio de la Armonía y bueno, feliz día del idioma, feliz día de la lengua, es decir, feliz día para nosotros, los hablantes. Feliz día. Bueno, chao. Chao. Hasta Chao. Hasta luego. luego. Feliz